En este video se resolverá un ejercicio práctico que sirve de ejemplo de aplicación para la distribución beta. El ejercicio nos dice que la variable aleatoria que representa la proporción de accidentes automovilísticos fatales en Estados Unidos tiene la siguiente función de densidad. F de x es igual a 42 por x por 1 menos x a la quinta. Esto siempre y cuando x sea mayor que 0, menor o igual que 1, y la función se define como 0 en cualquier otro caso. La pregunta es, ¿cuál es la probabilidad de que no más del 25% de los accidentes automovilísticos sean fatales? Ahora, vamos a analizar un poco el sentido que tiene esta pregunta, este problema, porque en esencia lo que nos está diciendo es que hay algún número de accidentes automovilísticos en Estados Unidos y lo que desconocemos es la proporción de accidentes automovilísticos del total que son fatales. Entonces, como la desconocemos, nos hace sentido modelarla como si fuera una variable aleatoria, dicha proporción. Y pues lo único que sabemos es que al ser una proporción con respecto a un total, pues tiene que estar restringida este intervalo, tiene que estar entre el 0 y el 1. Y realmente importa muy poco si puede tocar el 0 o puede tocar el 1. Porque al estar definida esta variable aleatoria sobre un intervalo continuo, pues la variable aleatoria va a ser continua y pues sabemos que ahí las probabilidades de un solo punto son indiferentes, no nos importan porque son 0. Así que bien podríamos escribirlo así, quitándole aquí la posibilidad de la igualdad o agregándosela también a 0, no importa mucho. Ahora vamos a ver que justamente esta función de densidad que nos están dando pues corresponde a una de las muchas funciones de densidad que están en la familia de la distribución beta. Para esto primero vamos a nombrar esa variable sobre la cual vamos a trabajar, vamos a ponerle x porque es lo más común, vamos a decir que sea x la proporción de accidentes pues automovilísticos fatales en Estados Unidos, aquí no lo escribo todo, pero se entiende por lo que está escrito en el problema. Y como ya lo habíamos adelantado, pues vamos a ver que en x tiene una distribución beta con parámetros 2 y 6. Para esto primero vamos a recordar que una variable aleatoria, digamos y, para que no se confunda con esta x, tiene distribución beta con parámetros alfa y beta, siempre que su función de densidad tenga esta forma, gamma de alfa más beta, que es una constante, entre gamma de alfa por gamma de beta, que también son constantes, porque tanto alfa como beta son constantes, y la parte funcional es y elevada a la alfa menos 1 por 1 menos y elevada a la beta menos 1. Y todo esto por la indicadora de que este numerito y, que es la variable, esté entre 0 y 1, que normalmente en esta distribución pues se especifica que sea en un intervalo abierto, pero pues si fuera cerrado o abierto en alguno de los dos y cerrado en el otro, pues realmente no afecta nada porque claramente este es un modelo continuo. Ahora, ¿por qué es natural que esta distribución aparezca en un problema como este que habla de proporciones? Pues precisamente por esto que ya habíamos comentado un poco, porque esta distribución está restringida a este intervalo y en general lo único que se sabe sobre una proporción desconocida es que pues tiene que estar en este intervalo, por lo tanto la distribución beta es una distribución muy natural para problemas en los que se involucran proporciones o porcentajes o probabilidades que son desconocidas. Ahora, vamos a ver que en efecto esta función de densidad de esta variable aleatoria de x que definimos, pues tiene esta forma de acá. ¿Por qué? Porque este 42 lo podemos ver como un 8 menos 1 factorial, que es 7 factorial, entre 2 menos 1 factorial, que es 1 factorial, por 6 menos 1 factorial, que es 5 factorial. Si aquí tenemos 7 factorial, luego 1 factorial, que es 1, que no afecta, y 5 factorial, pues justamente solo sobrevive arriba el 6 y el 7. Tendríamos que todo esto es 6 por 7, que es 42. Y pues este x lo podemos ver como un x a la 2 menos 1, y este 1 menos x a la quinta lo podemos ver como 1 menos x a la 6 menos 1. Y por supuesto, aunque aquí está escrito con y y aquí está escrito con x, al ser la variable realmente no importa qué nombre le pongamos. Lo que importa es que la parte funcional y la parte de las constantes pues corresponda, lo cual realmente sí lo hace. Ya escrito de esta forma se ve que claramente esta variable aleatoria con esta función de densidad
pues tiene esta distribución. ¿Por qué? Porque justamente gamma de 8, sería gamma de 2 más 6, se puede calcular como 8 es entero como 8 menos 1 factorial. Es una propiedad muy importante que tiene la función gamma, similarmente con estas gamas que están dividiendo. Bien, ahora que ya sabemos que x tiene distribución beta con parámetros 2 y 6, pues hay que ver cómo se contesta la pregunta que nos está haciendo el problema. Para esto vamos a primero fijar un número, digamos, alfa, que esté entre 0 y 1. Y vamos a calcular la integral de 0 a alfa de la función f que nos definía el problema con respecto de x. En unos momentos más voy a explicar por qué estamos haciendo este cálculo, cuál va a ser la interpretación que tiene. Esta integral sería igual a 42, que lo podemos sacar como constante, por la integral de 0 alfa de x por 1 menos x a la quinta diferencial de x. Solo estamos sustituyendo cuál es el valor de esta función. Y haciendo una sustitución como y igual a 1 menos x, pues vamos a transformar esta integral en una que sea más fácil de calcular. Siguiendo esta sustitución, pues este 1 menos x a la quinta, pues simplemente sería y a la quinta, que es esto que tenemos aquí escrito. Ahora, despejando x de esta igualdad, obtenemos que x es igual a 1 menos y pues lo sustituimos. Mientras que el diferencial de y va a ser igual a menos el diferencial de x, por lo tanto aquí está el diferencial de y el signo menos lo ponemos aquí afuera. El 42 se queda igual porque es una constante. Y cuando x vale 0, y vale 1 menos 0, que es 1. Y cuando x vale alfa, y vale 1 menos alfa. De esta forma ya transformamos completamente esta integral. Y esta es más fácil de calcular porque este término 1 menos y pues ya está elevado a la 1 y lo podemos distribuir con este y a la quinta que está multiplicando, teniendo entonces que el integrando nos queda como y a la quinta menos y a la sexta. También podemos utilizar una de las propiedades más básicas que tienen las integrales definidas, que si cambiamos los límites de integración, el orden en el que están, pues tenemos que multiplicar por un menos, que en este caso nos sirve para quitar este que estaba aquí estorbándonos. Entonces esta integral ya la hemos transformado a esta otra, que es 42 por la integral de 1 menos alfa hasta 1 de pues esta expresión que es muy fácil de integrar. Mucho más fácil que integrar esta de acá. Esto simplemente nos queda el 42, que era constante desde el principio, multiplicando a y a la sexta sobre 6, menos y a la séptima sobre 7, y todo esto evaluado de 1 menos alfa a 1. Evaluando en 1, pues nos queda un sexto menos un séptimo, después hay un menos por la evaluación, y ya evaluando el 1 menos alfa nos queda menos 1 menos alfa a la 6 sobre 6 más, porque es menos por menos, 1 menos alfa a la 7 sobre 7. Ahora, ¿por qué estamos haciendo todo este cálculo? Porque si estamos integrando desde 0, que es el valor mínimo que puede tomar esta variable aleatoria por esta indicadora de acá, hasta un valor fijo alfa, pues lo que realmente estamos haciendo es calcular toda la probabilidad que se acumula entre 0 a alfa, o sea, toda la probabilidad que se acumula antes de alfa, que justamente es la definición de la función de distribución, en este caso de nuestra variable aleatoria x, evaluada en este valorcito alfa. Y pues ya sabemos que con una función de distribución se pueden hacer cálculos de probabilidades de manera muy sencilla. Por eso estamos calculando esta integral, porque esta integral es la función de distribución de esta variable aleatoria. Por supuesto, para un valor que esté en este intervalo. Ahora, vamos a seguir simplificando esta expresión, que de por sí ya es bastante fácil de utilizar, pero podemos simplificarla más, porque si realizamos esta resta de fracciones, pues nos damos cuenta de que al realizarla nos queda que es 1 entre 42. Que si la multiplicamos por este 42 al distribuirlo en esta expresión, nos va a quedar como un 1. Y al mismo tiempo, al distribuir el 42, si lo dividimos entre 6, nos queda un 7, y si lo dividimos entre 7, nos queda un 6. Por lo tanto, hemos encontrado una expresión pues bastante simpática para la función de distribución de x. O sea, la función de distribución de x evaluada en un alfa entre 0 y 1 es 1 menos 7 por 1 menos 6 a la 6 más 6 por 1 menos alfa, a la 7. Aquí también era 1 menos alfa, no 1 menos 6.
De hecho, una expresión similar, un poco más complicada, se puede encontrar para la distribución beta cuando los parámetros son enteros. O sea, aquí era un caso particular cuando alfa vale 2 y beta vale 6, que son enteros por supuesto. Pero aparte el hecho de que uno de los dos valiera 2 hacía todavía más fáciles los cálculos. Por eso nos queda una expresión tan simpática y tan compacta. En general, esta distribución solo exige que sus parámetros sean positivos, no pide que sean enteros, ni siquiera que sean racionales. Entonces hay casos donde la función de distribución no tiene una expresión compacta. Pero en este caso sí, lo cual facilita demasiado los cálculos. Por ejemplo, si quisiéramos probar, si la pregunta hubiera sido probar que esta cosa era función de densidad, bueno, que esta cosa era función de densidad, pues primero tendríamos que probar que esto no es negativo nunca, que no es difícil, y después calcular esta integral, la integral de 0 a 1 de toda la función. Pero ya con esta expresión es muy fácil porque simplemente es hacer que alfa valga 1 y sustituir ese valor en esta expresión. Entonces nos quedaría 1 menos 7 por 1 menos 1 que es 0 a la 6, se hace 0, más 6 por 1 menos 1 que se vuelve a ser 0 a la 7, pues simplemente nos queda 1 más menos 0 más 0, pues nos queda 1 simplemente. O sea, esta sería una manera pues válida y no tan complicada de probar que pues en efecto esta integral sobre todo el rango de la variable vale 1. Y en lo que compete a este problema, a lo que nos pregunta el ejercicio, pues nos está pidiendo la probabilidad de que la proporción no sea más del 25%. Entonces nos está pidiendo cuál es la probabilidad de que sea menor o igual al 25%, que justamente pues es la función de distribución de x, que es la proporción evaluada en ese 25%, que es 0.25, ¿no? Es la probabilidad de que x esté por debajo de este numerito que nos están dando, que justamente se hace calculando esta integral, la integral del 0 a 0.25 de la función de densidad de esa variable aleatoria, que utilizando esta fórmula pues simplemente sustituir alfa por 0.25, entonces 1 menos alfa es 0.75, que si metemos toda esta expresión a la calculadora, pues vamos a ver que esto es 4.547 entre 8.192, o en forma decimal, que es muchísimo más interpretable, esto es 0.5551 aproximadamente. O sea que la probabilidad de que menos de una cuarta parte del total de accidentes automovilísticos sean fatales es pues más que un medio. Entonces bajo este modelo no se esperaría que la mayoría de accidentes automovilísticos fueran fatales. Ya si este modelo realmente se ajusta a la realidad o no es otra cuestión, pero pues en este curso normalmente se hace eso, te dan un modelo y ya con ese modelo tú tienes que ser capaz de calcular lo que te pidan. Ya para saber si el modelo es bueno o malo, pues se pueden utilizar técnicas que se estudian en materias más avanzadas. Pero bueno, ya habiendo resuelto este ejercicio, este problema, no me queda más que darte las gracias por haber visto este video.